imagino estar contando historias de terror con tus amigos, pero nada basado en hechos reales. Y en eso, uno de tus amigos te dice, bueno, esto a mí me pasó, y además de contarte la historia, te enseña pruebas, y deja tú todo eso, estás justo en el lugar donde ocurrió. Y esto que ven aquí está involucrado. Bueno, pues resulta que un chico llamado David invita a sus amigos a su granja como para que se queden ahí un fin de semana a acampar y demás. Todo esto ocurrido en Kansas. El papá de David era un granjero y además que tenía un terreno muy grande como para cultivo, también tenía animales como gallinas, vacas, caballos, etc. Algunos amigos de David ya habían visitado la granja, pero este era el primer fin de semana que algunos de ellos iban a pasar días ahí. Entonces llegaron a la granja y notaron que alrededor de todo el terreno había una barda color verde que ya estaba un poco gastada. El detalle es que justo a un lado de la granja comenzaba el bosque. Total, todos los amigos salieron hacia un punto de ese terreno y ahí se dispusieron a hacer una fogata. Empezó a anochecer, ellos estaban asando bombones y cuando estaba por ser medianoche, una de las amigas de David propuso que contaran historias de terror y así fue como cada quien iba contando una. Algunos hablaban de ovnis, otros de brujas, otros de diferentes encuentros con criaturas, etc. Todas las historias con cierto grado de terror y notaron que la noche se volvía mucho más oscura y que además los sonidos de los grillos dejaron de escucharse, cosa rara. Y fue entonces cuando David, el dueño de la granja, les dijo, les voy a contar una historia que solamente mi familia sabe, pero creo que se las puedo contar ahora. Y él les contó que en el año 1994 su abuelo había recibido una cámara fotográfica de regalo por parte de un concurso en un programa de radio. Su abuelo estaba encantado con esta cámara porque él nunca había tenido una, entonces le tomaba foto a absolutamente todo, a los árboles, a sus animales, al pasto, al bosque, a piedras, a todo. Pasadas unas cuantas semanas de que le habían dado la cámara, el abuelo de David le informa a su esposa que se va a dirigir hacia el bosque para tomar fotos de los pájaros, de las piedras, de la tierra mojada y demás, y se adentra en el bosque. Pasó todo el día, toda la noche, y el abuelo no aparecía. No fue hasta el día siguiente, muy temprano, que el abuelo de David apareció. Parecía bastante nervioso y venía muy sucio. David y su hermana, que eran unos niños, en ese entonces se encontraban justo en la casa de sus abuelos, entonces cuando vieron a su abuelo llegar, le hicieron muchas preguntas como dónde estaba, qué fotografías tomó, que si había visto algo, si algo lo había asustado, y el abuelo no contestaba, simplemente se notaba bastante nervioso. Después de que David y su hermana continuaron haciendo preguntas, lo único que respondió su abuelo fue, es blanco. Obviamente David no tenía idea qué significaba esto, pero con el paso de los días el abuelo regresó a su actitud normal. Ahora, pasaron unos cuantos días, y según testigos y el informe policial, el abuelo de David se encontraba sentado en el porche de su granja cuando notaron que un hombre vestido todo de blanco se acercó a la propiedad. Los vecinos lograban escuchar que el abuelo de David le estaba gritando a este hombre preguntándole ¿qué haces aquí? ¿Quién eres tú? Este extraño hombre vestido todo de blanco no le contestaba absolutamente nada, simplemente se quedó ahí inmóvil viendo al abuelo de David fijamente. Así que lo que hizo fue sacar su cámara y tomarle una fotografía, pero al parecer cuando el hombre todo vestido de blanco vio que le iban a tomar una foto, se movió un poco, pero no lo suficiente como para que no saliera en una fotografía. Y cuando se movió fue que el abuelo de David notó que traía algo en la mano, algo que podría lastimarlo. Según los vecinos, vieron cómo el abuelo corrió hacia su casa y al parecer llamó a emergencias. Después de esa llamada que hizo el abuelo, nunca más se supo nada de él. Y según el reporte policial, la llamada fue bastante corta, ya que cuando le contestaron le dijeron cuál es su emergencia, el abuelo contestó, necesito a la policía aquí porque hay un hombre que está afuera de mi propiedad y trae, les digo, este artefacto que puede que me lastime. Y la operadora le contestó, ok, dígame su dirección. Y cuando le dijo esto, la llamada se cortó. En ese momento, David, su hermana y su abuela no se encontraban en la granja junto con el abuelo, así que cuando llegaron, encontraron un montón de policías y vecinos que estaban ahí. Estaban revisando toda el área, haciendo las investigaciones, y David notó que uno de los policías traía en sus manos la cámara de su abuelo. En esa cámara estaba la foto en cuestión, la cual David poseía, y es esta foto. Al parecer, esto fue lo último que vio el abuelo de David antes de que ya no se supiera más de él. David obviamente les enseñó esta fotografía a sus amigos y les dijo, bueno, curiosamente donde estamos ahorita es donde ocurrió todo esto, ya que ellos estaban justo enfrente de esta valla que ustedes ven aquí. Cuando les hizo este comentario, todos los amigos se quedaron callados y un poco nerviosos. Incluso algunos de sus amigos decidieron que, ok, iban a pasar la noche ahí porque ya era demasiado tarde, pero al día siguiente se fueron, no pasaron todo el fin de semana ahí. Y los que sí decían que, quién sabe si por la historia o por lo que había pasado, pero ellos se sentían observados cuando estaban afuera de la casa. Algunos más tuvieron pesadillas y alucinaciones. Lo que era seguro era que esta cosa vio que el abuelo
de David estaba en el bosque y aparentemente lo siguió hasta su casa. David tiene la teoría que tal vez este hombre estaba cuidando algo y cuando vio que su abuelo se había acercado, lo que hizo fue ir hacia su casa para vigilarlo y llevárselo después. Porque a pesar de que la policía estuvo involucrada y que muchos vecinos fueron testigos de lo que estaba pasando, nunca vieron cuando el abuelo se fue con él o tuvieron alguna pista a los policías de qué le pudo haber pasado. Nunca lo encontraron. ¿Alguna vez te has preguntado qué será el ingrediente secreto de las cangreburgers de Bob Esponja? Bueno, el día de hoy se los voy a contar. Recuerden que si no quieren perder su infancia, no vean el video. Era una noche en fondo de bikini. Plankton quería robar la fórmula secreta, pues como en todos los episodios siempre era detenido por Bob Esponja, pues esta vez no, él llegó y estaba un poco nervioso, ya que esto no era normal para él. Entonces llegó y por fin la pudo conseguir. Y en eso que la abre encontró lo peor. Lo que encontró fue esponja, tentáculos de calamar, estrellas de mar, caracoles, pelaje de ardilla y plancton. Cuando vio todo eso se quedó paralizado pensando que un día podría desaparecer. Bueno, pues ese día era ese. De pronto Don Cangrejo entró, pero con un aspecto aterrador. Plankton huyó y fue a la casa de Bob Esponja. Ya él llegó y encontró algo aterrador. Vio a Bob Esponja colgado casi sin esponja y Gary estaba tirado en una esquina. Plankton habló con Bob Esponja y este le dijo que huyera, ya que Don Cangrejo se volvió loco y que iría por el Plankton. Le respondió que sí. Desapareció a los demás. Bob Esponja le dijo que sí, ya que los suministros para la fórmula se acabaron, y el desesperado hizo lo peor, acabando con la vida de sus amigos. Plankton estaba desesperado y asustado, ya que acabarían con la vida de sus amigos, incluyendo la suya. Él decidió ir a la casa de Arenita. La encontró tirada en el suelo con un aspecto seco. Plankton le dijo que sucedió. Ella le dijo que Don Cangrejo le quitó su pelaje y ella tenía una herida muy grave, que dijo a Plankton que se escondiera o huyera de fondo de bikini. Él decidió salir y esconderse, pero ya era demasiado tarde. Don Cangrejo lo encontró y acabó con su vida. Historias de terror. Era un sábado por la mañana y como siempre estaba en la sala jugando con mi tablet. Es entonces cuando mis padres me dijeron que se irían a una fiesta esta noche con sus amigos y no volverían hasta tarde. Yo le dije que tendría cuidado y que no le abriría a nadie que no fueran ellos. Mis padres cerraron la puerta con llave y se fueron. Pasaron 2 horas desde que se fueron. Me entró hambre, así que me hice un bocadillo. No obstante, mientras me hacía el bocadillo, se fue la luz. No entendí por qué, pero se fue. Pensé que estarían arreglando algo y que por eso quitaron la luz. Aunque nunca fue así. Esperé media hora y no volví a la luz. En el medio de la oscuridad escuché un ruido. Encendí la linterna de mi móvil y alumbré hacia el pasillo, que fue donde se escuchó el ruido. Es en ese momento que vi algo. Algo que no parecía humano. Era algo alto y delgado, de ojos blancos y grandes garras. Me asusté, pero no dejé que el miedo me invadiera, así que fue tras él. Esa cosa se metió dentro de mi habitación. Decidí echarle una foto para que mis papás lo vieran. Aprovechando que mi cuarto era cerrado, le tomé la foto. Es entonces que el monstruo empezó a desvanecer y terminó siendo polvo. Cuando eso desapareció, volvió la luz. Esperé toda la noche a que mis padres vinieran. Ya eran las 8 y quería cenar. No obstante, abrieron la puerta, y entre lágrimas los abracé con mucho cariño y les expliqué todo, como siempre. Nunca me creyeron. Aunque me creyeron cuando les enseñé la foto de ese bicho tan raro. Empezaron a llorar y a disculparse por no haber estado allí en ese momento los dos. Muchas gracias por ver. Historia de terror. Eran las 2 de la mañana y me levanté al baño después de un rato. Estaba a punto de salir hasta que de pronto escucho pasos dentro de la casa. No podía ser mi mamá, ya que ella estaba dormida. Me daba miedo salir, así que esperé un rato, pero mientras esperaba, los pasos iban un poco más cerca del baño hasta que escuché que esos pasos iban corriendo hacia la puerta del baño. Yo me asusté mucho y alcancé a gritar un poco, pero nadie me escuchó cuando hice eso. Los pasos se dejaron de escuchar, pero luego escuché una voz un poco silenciosa que decía mi nombre. Yo sabía que esa no era mi mamá, ya que mi mamá no tiene la voz así. Pasaron 2 minutos y decidí salir y ir a mi cuarto. Ya me había acostado y escuché cómo arallaron la puerta de mi cuarto. Yo intenté gritar fuerte, pero nadie me escuchaba. Entonces ahí la puerta se abrió y entró una persona con ropa cubierta de sangre. No quería seguir viéndola, así que traté de escapar del cuarto hasta que sentí que esa persona me dio un golpe en la cabeza. Desperté y ya era el siguiente día. Me sentía muy rara y entonces bajé a almorzar, ya que mi mamá me habló. En eso bajé y vi todo diferente, tanto como la casa, como algunas personas que conozco. Por ejemplo, mi mamá tenía una fractura en el pie derecho y luego lo vi en el pie izquierdo. Mi mejor amiga tenía el pelo castaño, pero luego lo vi como rubio. Varias cosas cambiaron. A veces pienso que desperté en un mundo alterno. También qué pasó con esa persona que vi ese día. Pero en fin, creo que tal vez nunca lo sabré. Hola corazoncitos, hoy les voy a contar la historia del teque teque. Aclaro que sí, eres muy miedoso, no la escuches. La leyenda cuenta que el teque teque es el fantasma de
una joven que murió trágicamente en una estación de tren. La chica era introvertida y muchos de sus compañeros del colegio eran malvados con ella, por lo que le hacían bromas pesadas, hasta que un día de las bromas se les fue de las manos. Un grupo de amigos decidió colocarle un insecto en el hombro a la chica mientras esperaba el tren para asustarla, y lo lograron. Cuando lo vio, comenzó a saltar para quitárselo y acabó cayendo sobre las vías del tren, que posteriormente la atropelló y descuartizó a la mitad. Los amigos estaban tan ocupados riéndose de su broma que no notaron que el tren se acercaba, y para cuando lo hicieron ya era muy tarde. Los chicos juraron no decirle nada a nadie de lo sucedido e hicieron pública la versión de que, como era una chica rara, no soportó su vida y decidió arrojarse delante del tren cuando pasaba. Pero una noche la joven regresó por su venganza. Los tres amigos iban caminando en la noche cerca del lugar cuando comenzaron a escuchar un sonido demasiado extraño que cada vez parecía estar más cerca. Cuando se dieron la vuelta, allí estaba la chica sin piernas y con sus tropas colgando, que los miraba fijamente. Intentaron huir, pero fue inútil. El fantasma se dispuso a cortarlos por la mitad a los tres amigos con una guadaña y de esa forma dejarlos en mismas condiciones. Desde entonces el fantasma Teque Teque ronda estaciones de tren en busca de nuevas víctimas para satisfacer su necesidad de venganza. Imagínate caminando solo por las vastas y silenciosas llanuras de Venezuela o Colombia. No hay nadie cerca. El viento apenas mueve las hojas. Todo está en calma. De repente, lo escuchas. Un silbido, suave, como un lamento triste. La melodía sube, como si viniera de lejos, y luego baja, dejándote con la piel de gallina. Piensas que está lejos, y eso te tranquiliza. Pero no es así. En estas tierras hay una advertencia que todos conocen. Si el silbido suena fuerte, el silbón está lejos. Pero si lo oyes bajito, está justo detrás de ti. Te detienes, no puedes moverte. Y entonces lo ves. Una figura alta, más de 2 metros de altura, flaco como un esqueleto, con un sombrero ancho que le tapa la cara y un saco que cuelga de su hombro. Dentro de ese saco lleva los huesos de sus víctimas. Dicen que hace mucho tiempo había un joven llamado Juan. Vivía con sus padres en un rancho. Pero Juan no era un hijo normal. Era caprichoso, egoísta y tenía un carácter violento. Un día, enfadado y hambriento, le exigió a su papá que le trajera un venado para comer. Su padre, queriendo calmarlo, fue al bosque, pero regresó con las manos vacías. Juan no lo soportó. En un ataque de ira, mató a su propio padre. Algunas versiones dicen que hizo algo aún más horrible. Cortó el cuerpo de su papá en pedazos y se lo sirvió a su madre para la cena. Cuando ella descubrió la verdad, lo maldijo con todo el dolor de su corazón. Otros cuentan que fue su abuelo quien lo castigó. Lo golpeó con un látigo, lavó sus heridas con aguardiente y lo condenó a vagar por las llanuras para siempre, llevando los huesos de su padre en un saco. Desde entonces, Juan se convirtió en el silbón. Su castigo es eterno. Deambula por las llanuras, silbando una melodía que pone los pelos de punta. Si lo escuchas fuerte, puedes respirar tranquilo, porque está lejos. Pero si lo oyes débil, como si estuviera lejos, entonces está más cerca de lo que crees. Una de las historias más famosas ocurrió en una noche oscura, sin luna. Un hombre iba solo a una fiesta en el pueblo, a pesar de que sus amigos le advirtieron: no vayas por las llanuras solo. Si escuchas el silbido, será lo último que oigas. Pero él no les hizo caso. Mientras cruzaba un arroyo, su caballo empezó a comportarse raro. Entonces lo escuchó, un silbido suave, como si estuviera lejos. Intentó calmar al caballo, pero el animal lo tiró al suelo y huyó. El hombre, nervioso, empezó a caminar. El silbido sonaba cada vez más bajo, y entonces lo vio. Una figura alta, delgada, con brazos y piernas
que parecían demasiado largos para ser humanos. Su rostro estaba cubierto por la sombra de un sombrero y el saco en su espalda hacía un ruido horrible, como huesos chocando entre sí. El silbón no es solo una leyenda, es una advertencia, un recordatorio de que nuestros pecados siempre tienen consecuencias. Así que, si alguna vez escuchas un silbido en la noche, ¿te atreverías a darte la vuelta y mirar quién está detrás? Parte 2 del colegio que había payasos. Gracias por todo el apoyo. Llegue a 809 likes. Y pues es una pasada, muchas gracias. Si me ponéis historias, no os decepcionéis. Si no contesto es porque hay muchos comentarios. Bueno, todo sigue un día en el cual las niñas que supuestamente querían hacerle una broma a la profe diciendo que Carmen estaba en la alcantarilla, en realidad salió muy mal. Carmen cayó de cara a la alcantarilla y no salió viva. Ahora sí vamos a empezar la historia. Carmen, para tomar venganza, manipula a una del grupito ese, porque como ella era amiga de ellas, pues sabía los secretos de todas. Y como ella era un fantasma, pero pues se podía escuchar, pues ella fue a su casa porque se sabía su camino de su casa, y empezaba a decir todos sus secretos, y dijo que si no asesinaba a su amiga pues le iba a contar a todos sus secretos. Ella tuvo que decir que sí, y al día siguiente le dijo a su amiga que la acompañará al baño, y su amiga le dijo que sí, pues bueno, ya lo sabéis. Y pues vino la policía a investigar, pero no ayudó de mucho. Y hizo lo mismo con cada una de sus amigas, y después la alma de Carmen vino, y le dijo que gracias pero que no se saldrá con la suya, y cogió un cuchi, y se lo clavó en la espalda. Hola chicos y chicas, hoy os traigo una historia de terror. Voy a contarla en primera persona, pero le pasó a una amiga mía. Yo estaba dibujando, tranquila, cuando mi mamá me llama abajo y la veo durmiendo con un cojín extraño. Subo otra vez, pero la puerta de mi habitación no se abría. Entonces fui a la cocina, pero había una habitación. Con un cristal me asomé y había una sombra muy fea, así que corrí a avisar a mi mamá, pero ya no estaba. Like para segunda parte. Era una tarde oscura, como esas que parecen no terminar nunca. Las tres chicas, Valeria, Elena y Sofía, estaban en la casa de su abuela. Era una casa vieja, llena de grietos en las paredes y un olor extraño a madera envejecida. Pero lo peor no era eso, sino que estaba al lado de un cementerio, rodeado de lápidas y árboles retorcidos que daban miedo hasta de día. A veces, cuando se asomaban por la ventana, podían ver sombras moviéndose entre las tumbas. Eso las asustaba, pero nunca lo decían en voz alta. Solo se miraban entre ellas, sabiendo que algo extraño ocurría. Esa noche, después de cenar, decidieron no dormir. Se sentaron en la sala, alrededor de la chimenea apagada, con las luces tenues, escuchando el crujir de la casa y el viento golpear las ventanas. De repente, un ruido de pasos empezó a escucharse desde el piso de arriba, como si alguien caminara lentamente por el pasillo. Nadie subió y las chicas intentaron ignorarlo. Pero cuanto más intentaban pensar en algo normal, más fuerte sonaba el sonido. Los pasos retumbaban en sus oídos y se sentían frías, como si algo las tocara. Elena fue la primera en levantarse, nerviosa, pero al llegar al pasillo, no había nada. Regresó a la sala, pero en ese momento, la chimenea comenzó a encenderse sola, como si alguien la estuviera avivando desde dentro. Valeria y Sofía la miraron aterradas, sin saber qué hacer. Los relojes comenzaron a sonar al mismo tiempo, todos marcando la misma hora, las 3 de la madrugada. El aire se puso denso, pesado, y una sombra apareció en la esquina de la habitación, moviéndose lentamente. Las chicas intentaron gritar, pero sus voces no salían. La sombra se acercó más y sus ojos brillaron con un resplandor extraño. El miedo las paralizaba, pero algo las hizo correr hacia el pasillo. La puerta principal estaba cerrada de golpe, como si algo o alguien la hubiera sellado. Con el corazón latiendo con fuerza, sabían que no podían salir. De repente, la casa se quedó en silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. Las tres chicas se abrazaron, sin saber si aquello era real o si estaban soñando. Pero mientras miraban hacia el cementerio, pudieron ver figuras oscuras entre las tumbas, observándolas. Y entonces, por un segundo, comprendieron que la casa nunca las dejaría ir. Parte 2 del colegio que había payasos. Gracias por todo el apoyo. Llegue a 809 likes. Y pues es una pasada, muchas gracias. Si me ponéis historias, no os decepcionéis. Si no contesto es porque hay muchos comentarios. Bueno, todo sigue un día en el cual las niñas que supuestamente querían hacerle una broma a la profe diciendo que Carmen estaba en la alcantarilla, en realidad salió muy mal. Carmen cayó de cara a la alcantarilla y no salió viva. Ahora sí vamos a empezar la historia. Carmen, para tomar venganza, manipula a una del grupito ese, porque como ella era amiga de ellas, pues sabía los secretos de todas.
y como ella era un fantasma pero pues se podía escuchar, pues ella fue a su casa porque se sabía su camino de su casa, y empezaba a decir todos sus secretos, y dijo que si no asesinaba a su amiga pues le iba a contar a todos sus secretos. Ella tuvo que decir que sí, y al día siguiente le dijo a su amiga que la acompañará al baño, y su amiga le dijo que sí, pues bueno, ya lo sabéis, y pues vino la policía a investigar pero no ayudó de mucho. Hizo lo mismo con cada una de sus amigas, y después la alma de Carmen vino, y le dijo que gracias pero que no se saldrá con la suya, y cogió un cuchi, y se lo clavó en la espalda. Paseo por el bosque cercano. Vivían en una casa aislada, rodeada de árboles y colinas. Y aunque siempre les habían dicho que no se adentraran demasiado, la curiosidad pudo más. Solo será un rato, pensó Valeria, tomándole la mano a su hermano, y caminó entre los árboles, dejando atrás su hogar. El aire estaba denso y el viento apenas soplaba. A medida que avanzaban, el bosque parecía volverse más oscuro, como si la luz del sol ya no pudiera penetrar las copas de los árboles. Valeria no lo notó al principio, pero pronto se dio cuenta de que el silencio era absoluto. Ni siquiera los pájaros cantaban. El suelo bajo sus pies crujía con cada paso, y el ambiente se volvía cada vez más extraño. Fue entonces cuando Leo comenzó a mirar a su alrededor, inquieto. Al principio Valeria pensó que era solo su imaginación, pero luego su hermano se detuvo y señaló con el dedo. «Mira», dijo, aunque nadie le había preguntado. Valeria, confundida, miró hacia donde él señalaba, pero no vio nada. No había más que árboles y sombras. Sin embargo, Liu no dejó de mirar, su rostro pálido, los ojos fijos en algo invisible para su hermana. Empezó a jalarle de la mano, insistiendo en que algo los estaba mirando. Valeria le acarició la cabeza, tratando de calmarlo, pero en el fondo sentía que algo no estaba bien. De repente, un grito distante, casi un susurro, cortó el silencio. Valeria se giró rápidamente, pero no había nadie. Leo, con la piel fría como el hielo, apuntaba hacia un rincón oscuro del bosque, donde no se veía nada. La expresión de su rostro era de terror. Él veía algo que Valeria no podía ver. El aire se volvía más denso y un escalofrío recorrió la espalda de Valeria. Algo comenzó a moverse entre los árboles. Figuras borrosas que se deslizaban rápidamente, como si se materializaran y desmaterializaran con cada parpadeo. Leo no dejaba de mirar hacia ese rincón oscuro, pero ahora su voz se apagaba en sollozos ahogados. Valeria comenzó a caminar hacia atrás, buscando un camino de vuelta, pero el bosque parecía interminable. Las sombras se alargaban y las figuras se acercaban. Entonces, sintió una presión en su pecho, como si algo invisible la estuviera empujando hacia el suelo. Leo, mirando hacia adelante con ojos llenos de miedo, comenzó a gritar, pero su voz se ahogaba por un sonido profundo que parecía venir de la tierra misma. En ese momento, Valeria vio a su hermano caer al suelo, su cuerpo completamente inmóvil. Al acercarse, vio una figura etérea de pie junto a él, con una mano espectral levantada sobre su cabeza. Valeria gritó, pero su voz fue absorbida por el viento. Desesperada, intentó tomar a Liu y huir, pero un dolor intenso le atravesó el brazo, como si algo invisible lo estuviera sujetando. Con esfuerzo, logró levantar a su hermano y correr en la dirección contraria, sin saber si en realidad se estaba alejando del peligro o acercándose más a él. El bosque parecía no tener fin, y las figuras seguían persiguiéndolos, acercándose cada vez más. Finalmente, exhausta, Valeria vio una luz a lo lejos, como si hubiera encontrado el borde del bosque. Corrió con Leo en brazos, y cuando cruzó el umbral de la luz, el aire se despejó y el sonido del bosque se desvaneció. Al despertar en su casa, con Leo en su cama, el dolor de su brazo seguía, como si las marcas de esa presencia invisible todavía estuvieran en ella. Leo, sin embargo, parecía tranquilo, pero no recordaba nada de lo sucedido. Solo Valeria sabía que lo que había visto en el bosque no había sido una fantasía. Algo los había seguido, algo que no estaba dispuesto a dejarlos ir. Una tarde de verano, un grupo de niños decidió explorar la vieja casa en las afueras del pueblo. La casa, ubicada en lo alto de una colina, había estado vacía durante años, cubierta de hiedra y con las ventanas rotas. Nadie en el pueblo se atrevía a acercarse, pero los niños, entre risas y valentía, estaban decididos a entrar. «Vamos, no hay nada que temer», dijo Marcos, el más valiente del grupo. Lo seguían Clara, Sofía, Lucas y Pablo. Cuando cruzaron el umbral de la puerta, un aire frío los envolvió. Las tablas del suelo crujían bajo sus pies, y las paredes de la casa parecían susurrar. A pesar de los escalofríos, continuaron explorando. Avanzaron por un largo pasillo oscuro. De repente, una puerta al final se abrió sola. Lucas, el más curioso, fue el primero en entrar. La habitación estaba vacía, pero el aire estaba cargado de algo extraño, algo pesado.
Al instante, la puerta se cerró tras él, dejando a los otros atrapados en el pasillo. ¡Lucas!, gritaron todos, pero no hubo respuesta. El pánico se apoderó de ellos, pero no pudieron abrir la puerta. Alguien tocó su hombro desde atrás y cuando se dieron vuelta, nadie estaba allí. Una risa lejana, suave y aterradora empezó a resonar en los pasillos, y sombras comenzaron a moverse por las paredes. De repente, la casa cobró vida. Puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban y aparecían figuras sombrías que se deslizaban en silencio. Sofía, llorando, intentó escapar por la ventana, pero al mirar hacia abajo, vio algo aterrador, un abismo negro que nunca se había visto desde fuera. ¿Dónde estamos?, preguntó Clara, aterrada. La respuesta vino de una voz que susurró en el aire, una voz apagada, como si se arrastrara desde el fondo de la casa. No podéis ir, ya no podéis ir. Intentaron correr, pero los pasillos parecían interminables. Cada vez que giraban una esquina, volvían al mismo lugar. La casa les jugaba trucos. Miraron hacia arriba, y las sombras que colgaban del techo se alargaban como manos esqueléticas, atrapándolos, acercándose más y más. Marcos, desesperado, intentó abrir una puerta al final de un pasillo, pero lo que vio dentro lo dejó paralizado. El cuarto estaba lleno de relojes rotos que marcaban la misma hora, la medianoche. En el centro, una figura etérea flotaba, su rostro difuso, pero sus ojos brillaban con una luz fría. ¿Queréis salir?, preguntó la figura, su voz llena de eco. Solo si lo deseáis más que nada en este mundo. Pero antes de que pudieran contestar, la figura se desvaneció y la casa comenzó a temblar. Las paredes susurraban, los relojes sonaban como gritos lejanos, y las sombras danzaban a su alrededor. Nadie podía encontrar la salida, y los niños ya no sabían si la casa los había atrapado para siempre, o si simplemente habían desaparecido de la realidad. Finalmente, la casa cayó. Nadie más los vio y el pueblo siguió su curso, ignorando que aquel grupo de niños había quedado atrapado en el olvido de una casa que nunca dejó de vivir.